Bienvenidos a todos a este primer conversatorio sobre la frontera entre la ideología y las ciencias sociales, que es una iniciativa totalmente espontánea, sin ninguna institución detrás. Y bueno, es un poco para reflexionar y discutir sobre cuál es el papel que está ejerciendo la ideología en las ciencias sociales. Tenemos aproximadamente 5 minutos, hoy nomás somos 4, entonces podemos discutir. Van a ser 3 bloques a partir de las preguntas que previamente se dieron. Me voy a permitir dar una muy breve introducción para que quien vea este video conozca las preguntas y el contexto general. El título de este conversatorio es Las fronteras de la ideología en las ciencias sociales y humanidades. En un conversatorio como tal es una forma bastante simple de reflexionar e intercambiar ideas en torno a unos tópicos centrales. Si bien la bibliografía en torno al papel de la ideología y las ciencias sociales es bastante amplia, en este primer acercamiento pretendemos un conversatorio sobre el quehacer de las ciencias sociales más que sobre lo que se ha escrito al respecto. Es decir, en este conversatorio vamos a reflexionar más sobre cómo la ideología opera en nuestro quehacer como científicos sociales que las discusiones que se han hecho, ¿no? Es famosa la discusión en la lógica de las ciencias sociales, bueno, que se concreta en el libro de las lógicas sociales entre Popper y Adorno. Mucho ha ahondado Mannheim, ¿no? En una también conversación no real, pero digamos, con la Escuela de Frankfurt. Parsons y Merton han también aportado cosas. Recientemente, Slavoj Žižek tiene producción bastante interesante al respecto, pero insisto, más que hablar sobre lo que se ha dicho al respecto, es una reflexión más desde el quehacer, una reflexión más doméstica. Y en este sentido se propone esta noción muy general de ideología como un sistema analítico y a la vez valorativo de la realidad en un sistema más o menos coherente que convoca a operar en el mundo. Esta parte es importante porque la ideología supone un actuar sobre el mundo, no es un análisis meramente descriptivo, sino que busca tener alguna incidencia, ¿no? Sin embargo, el planteamiento que se quiere discutir aquí en estas conversaciones tiene que ver sobre cómo la ideología puede confrontar una lógica de la constatación, es decir, donde yo como científico social quiero constatar que lo que yo creo de la realidad es así, o la lógica del descubrimiento. Bien, las preguntas, la primera, ¿hasta dónde las nociones ideológicas pueden entorpecer o ayudar a un análisis comprensivo lo más cercano a la complejidad social con el menor sesgo interpretativo? Y me voy a permitir jalar la pregunta para comenzar con esto. Muy bien, si les parece, empezamos contigo, Diego. Ok, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Sí, pues yo honestamente no tendría como una respuesta total a los 3 cuestionamientos que estás formulando.
sino pues, yo únicamente trataría de establecer algunas problemáticas o algunas claves de cara a seguir montando un ejercicio reflexivo en torno a lo que ya habías planteado. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes 5 5 minutos, ¿verdad? minutos. Ok, sí, bueno, entonces voy rápido porque sí, me voy a ceñir a una especie de guión. Bueno, la pregunta es, ¿hasta dónde las nociones ideológicas, subrayo, pueden entorpecer o ayudar a un análisis comprensivo lo más cercano a la complejidad social con el menor sesgo interpretativo? Ese es el otro concepto que yo subrayo. El planteamiento de la pregunta o la formulación parece estar motivando a postular un tipo de límite epistémico en la tesitura de situar todas estas problemáticas en el ámbito de la epistemología, ¿no? E incluso tal cual como tú constantemente lo has sugerido. Pero me parece que incluso ese planteamiento, que me parece muy interesante, pero sí podría clausurar un poco, cerrar un poco la discusión de ciertos aspectos concomitantes a la cuestión de la ideología, pero que tal vez tienen otro tipo de alcance. ¿Qué tipo de alcance? O sea, me parece que es la cuestión ontológica. O sea, yo lo digo así en esos términos muy generales y ya si hay alguna cuestión sobre esto, pues podemos seguir desarrollándolo, ¿no? Y entonces subrayo estos dos términos, nociones ideológicas y sesgo interpretativo, para señalar que ambos juegan un papel en la manera como asimilamos al mundo, ¿no? Y esto no lo digo yo, no lo estoy diciendo yo, bueno, sí lo estoy diciendo yo espontáneamente, pero digamos, tengo como horizonte lo que ha formulado particularmente la tradición hermenéutica fenomenológica, ¿no? Este concepto de Gadamer de prejuicio, que tal vez ha sido bastante mal entendido, ¿no? En tanto concepto que supone clausurar la discusión a un tema del lenguaje, ¿no? O reducirlo a la cuestión del lenguaje. Pero para no reducirlo a eso, pues yo diría solamente que toda forma de pensamiento o de antemano, de antemano se articula por un aparato categorial, ¿no? Por un orden simbólico. Em, la la cuestión para mí es cómo pueden cambiar estos aparatos, dispositivos u órdenes simbólicos, ¿no? Que complementan y o alteran nuestro vínculo con el mundo, ¿no? Hay una pregunta que me parece que es la siguiente, que es muy interesante al respecto, ¿no? Y esto entonces me lleva a plantear una definición alternativa a la ideología, ¿no? Desde una perspectiva relacional. Hablaríamos que una ideología es un discurso, un orden de discurso clausurado y parcial que orienta no solo la visión del mundo, sino la acción de los individuos. Esto es muy familiar a lo que ya se planteaba, de tal forma que este individuo asume su acto como válido e incluso irrebatible, ¿no? Y así podemos, a partir de esto, tratar de analizar toda una serie de fenómenos ideológicos, tal cual como se nos presentan, ¿no? Yo diría aquí que hay también distintas gradaciones de lo ideológico, y esto también nos tendría que llevar a profundizar la relación, por ejemplo, de la ideología con la hegemonía, ¿no? También de hablar de las construcciones subjetivas o de los procesos de interiorización de la ideología, que es un asunto también muy interesante. Pero bueno, como fenómenos a nuestro alcance ahí inmediatos, pues, todo tipo de fanatismos, ¿no? Y también aquellas situaciones, incluso cotidianas, a través de las cuales pues, los que interactuamos damos por sentadas ideas o valores, ¿no? Creo que esos dos son dos dimensiones entrelazadas, interdependientes, que están ahí a nuestro alcance para analizar incluso la forma como las propias ciencias y especialmente las ciencias sociales participan también de este proceso, ¿no? Bueno, la ideología, y ya casi termino, no se refiere al modo como un grupo vive sus condiciones de vida o su posición, sino al modo como las vive o como vive dichas condiciones
en relación a otros grupos. Con esto quiero decir que no hay ideología, por ejemplo, un ultranacionalismo o un feminismo fanático muy exacerbado, que no se construya o que no construya sus expresiones o sus enunciaciones sin un elemento antagónico sobre el cual es posible producir representaciones, valores sobre los que se va a articular el discurso, ¿no? Ese es otro elemento que me parece muy, muy importante. Surge una cuestión sobre cómo es posible aprender la complejidad social más allá de estos constreñimientos ideológicos. Mi respuesta sería que habría que desontologizar estos constreñimientos ideológicos, justamente no reducirlos a cuestiones del lenguaje, ¿no? Particularmente, o a modos de vida. Es necesario, modos de vida esencializados, a eso me refiero, ¿no? Me parece que es necesario historizar y comprender de dónde provienen los aparatos categoriales, los conceptos que empleamos o que emplean determinados grupos para referirse a la realidad, ¿no? O en particular el científico social, de dónde provienen los conceptos, las categorías que funcionan o que le permiten referirse a los fenómenos sociales que de suyo sabemos que son mudables, ¿no? Son cambiantes. Esa sería su naturaleza de alguna forma, ¿no? Pero me parece que esto tampoco debe quedar en un simple análisis terminológico o en una hermenéutica de la sospecha, como diría un autor como Paul Ricoeur, ¿no? Me parece fundamental atender el problema, ¿no? El caso específico, concreto, ¿no? Que hace presente o que pone de manifiesto un fenómeno ideológico, ¿no? ¿Qué es lo que lo interpela, ¿no? Y al mismo tiempo, ¿qué es lo que el científico frente a esos fenómenos tiene que interpretar, ¿no? Me parece que aquí se pueden establecer alguna serie pues sí, digámoslo así, de controles epistemológicos, ¿no? En principio, me parece que hay una serie de imperativos que están ahí presentes en las formaciones científicas, ¿no? Y especialmente en las formaciones de las ciencias sociales, es la de poner en cuestión todo aquello que no va más allá de los límites de su propio discurso, ¿no? O sea, que no se pregunta sobre su condición de posibilidad, que no pretende siquiera ser consciente sus determinantes inconscientes. Si estamos frente a fenómenos o frente a discursos parcelados y que se vuelven autorreferenciales, que sobre todo apelan a la censura o a la cancelación de los argumentos contrarios, creo que ahí es donde se expresa la ideología, y esto ya iría más allá de una mera cuestión epistemológica, ya implica un asunto hasta político, no sé. Con esto terminaría solamente. Sí, muy bien, gracias, Diego. Creo que inaugurar contigo nos permite tener un panorama sobre las diferentes complejidades que implica hablar de ideología. Algo que tocas que es muy importante y que no está en el texto, tiene que ver con la intensidad, ¿no? Y me digamos, lo pretendo hilar con lo que dices, porque sin duda los referentes ideológicos en torno a un discurso o en torno a la observación de un objeto tienen muchos matices. Habrá agentes mucho más ideologizados y habrá agentes que puedan resistirse voluntariamente a esa ideologización en tanto acercamiento al objeto en un grado, digamos, variado. Bueno, todavía estamos en la primera pregunta. Damos la bienvenida a Chicoat y a Ayub, que ya se incorporó también. Javier, ¿tú qué opinas? ¿Hasta dónde las nociones ideológicas se constituyen como elementos ideológicos, pueden entorpecer o ayudar a nuestros análisis de la complejidad social?
No te escuchamos. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Sí, es que el problema que tengo es que para que me vean tengo que estar en una tableta y estoy también en la computadora. Por eso me pueden ver así medio disperso. No te preocupes, adelante. Ok, centrándome. Y justamente yo entendía que la reflexión iba más a la cuestión práctica, porque ya tenemos mucha teoría. Y yo quise tomarlo en función de mi quehacer profesional, particularmente ahorita que estoy en el Consejo Universitario de la universidad. Y la primera, aunque yo había puesto las preguntas al revés, voy a seguir para que vayamos en orden lo que ustedes pusieron. Aceptando que las ideologías, como han planteado, son un conjunto de ideas, entonces la respuesta también, que tanto una en particular obstruye o facilita, pues tiene que ver, en principio, con qué ideología estamos hablando. Si yo acepto que la propia ciencia es una ideología, bueno, uno de los fundamentos de la ciencia es que no hay una verdad absoluta y que es correctiva. En particular, yo tuve mi formación de psicólogo, entonces la parte filosófica no estaba mucho dentro de mi quehacer como punto nodal, era tangencial, lo tocaba. Empecé a entrar muy de lleno con la ideología cuando, a partir de una serie de trabajos de investigación de mis estudiantes, me daba cuenta con que conceptos tales como violencia, sexo, género, ya no tenían ninguna referencia con algo que yo conociera. Pensé que era una mala interpretación de mis estudiantes, después me di cuenta que no, que era una posición filosófica o ideológica de un grupo de compañeros. ¿Qué tanto esto afecta a mi quehacer? Es grave como afecta. Yo pongo un ejemplo muy pragmático, vamos a hacer un protocolo de violencia con violencia de género. Pero, ¿qué cosa es género? Bueno, pues no definimos género. A lo largo del protocolo lo que se habla realmente es de mujer, de tal manera que género se termina convirtiendo en mujer. Yo por eso, cuando ya quise hacer mi reflexión, empecé de abajo hacia arriba, porque para mí es cuando una ideología se impone por la fuerza, es cuando cancela cualquier oportunidad de diálogo, porque ya no importa un argumento racional, ya no importa un argumento, además, un hecho físico, cuando la otra parte, su argumentación es que finalmente toda la realidad o la propia verdad consiste en que la gente lo acepte. Y a partir de eso, me las he visto en el mundo real difícil. En el ejemplo que les pongo, no es, por ahí se los voy a mandar, no es una exageración. Mi primer lucha fue de que si el protocolo estaba dirigido a proteger a la mujer, el protocolo como título tiene que ser violencia contra la mujer, porque con el concepto género, hoy por hoy, mínimamente refiere a hombres y mujeres, e inclusive podríamos hablar de la diversidad sexual, entonces, bueno, diversidad de género. Entonces allí fue una pequeña batalla. Una de las grandes batallas que tuve que dar en este protocolo fue lo que se entendía por perspectiva de género, porque al interior del propio protocolo se hacía una definición en la cual se mencionaba las acciones del propio protocolo como perspectiva de género. Yo tuve que retomar la perspectiva, la definición oficial del gobierno, más bien no tuve que defender una definición oficial, formal, aceptada, y la parte difícil es que estas personas usan conceptos que son manejados por todos y de manera tramposa no aclaran ciertos puntos, de tal manera que hay mucha gente que apoya estas ideas sin terminar de entender de qué estamos hablando. Y ahí fue un trabajo, tuve que hacer un ensayo de 4 hojas para más que convencer a unos compañeros, poder dar a entender al resto del CEU y a la comunidad cuáles eran los posibles errores que yo veía en la perspectiva, bueno, en la definición que ellos daban. Finalmente, la gente estuvo de acuerdo en que lo más conveniente era usar la definición formal, porque el protocolo definía que todos los planes, programas, toda la universidad tenía que ajustarse a la perspectiva de género, de tal manera que lo que se definiera ahí afectaba de ahí para adelante
bueno, una vez que se apruebe todo el quehacer de la universidad, ahí es donde me preocupa, porque en este mismo protocolo hubo una rotunda negativa a definir en blanco y negro qué cosa es sexo, género, perspectiva de género, sí, sexo, género, identidad de género, de tal manera que aunque el protocolo dice qué cosa es mujer, no hay una manera conceptual al interior del propio documento de saber qué entendemos por mujer. Y ahí es cuando a mí esta pregunta que hacen, ¿qué tanto en ideología puede obstaculizar la comprensión de la realidad? Pues si hablamos de este tipo de ideologías que se convierten en acciones, pues es una distorsión total, porque no sabemos, y allí está escrito donde yo pedí que se definiera de qué estamos hablando, que se dijo que por cuestiones políticas que aún esos conceptos están en debate, no se definía. Y esto sería mi primer planteamiento. Muy bien, gracias. Somos realmente 3 los que nos toca hoy participar. Entonces, podemos tomarnos más tiempo, pero en esta primera ronda lo quiero hacer, digamos, así con los tiempos, y ya la siguiente podemos hacerlo más lúdico, así que no se preocupen. Muy bien, Javier, creo que pones un ejemplo de una de las consecuencias, digamos, del problema de la ideología en las ciencias sociales. Recordemos que la idea de la ideología como un sistema analítico, pero a la vez valorativo, eso es muy importante, ¿sí? Hay ciertas perspectivas teóricas más ideológicas que otras, en términos de la valoración que hacen de la realidad, es decir, de los adjetivos que le pones o no. Y en ese sentido, me parece que quizás esté transitando a una transformación en el estatus de la ideología en las ciencias sociales, porque, bueno, yo soy más viejo que algunos de ustedes, y en estos tiempos se sugería que no participáramos, que no fuéramos nosotros parte del grupo que quisiéramos estudiar. Es decir, no se recomendaba que un aficionado al fútbol hiciera sociología del deporte, ¿no? O que, no sé, que alguien con cierta trayectoria laboral estudiara ese campo, ¿sí? Pero aparentemente, ¿no? Eso es algo que yo quiero un poco dilucidar de esas conversaciones. Ahora se fomenta una visión donde el imperativo político, ¿no? Moral, ideológico, está por encima de una aproximación un tanto neutral del objeto de estudio, ¿sí? Lo digo de otras maneras. Ahora se pareciera, es algo que yo no puedo constatar todavía, pero pareciera que nos estamos presenciando un movimiento donde desde los docentes, desde ciertos programas, seminarios, etcétera, desde su construcción y su orientación teórica, se va delineando qué se va a estudiar y qué es lo que se va a descubrir, ¿sí? Esto no es nuevo, ¿no? Parsons, durante mucho tiempo que estuvo en Harvard, en la Facultad de Administración, con Merton y Cossier y otros, digamos, instauraron los estudios en teoría de sistemas. Lo mismo lo hizo el marxismo ortodoxo y sin duda la Escuela de Frankfurt y otros, sin duda. Pero se puede romper, por ejemplo, la Escuela de Frankfurt es muy interesante porque a pesar de las directrices generales, la diversidad de estudios que congregan la Escuela de Frankfurt es muy, muy diversa, ¿sí? Y donde el trabajo empírico es, digamos, una parte fundamental, cosa que no se ve con otras corrientes. Entonces, no me quiero extender. Un poco, siguiendo con esta primera pregunta, es
¿Hasta dónde es recomendable seguir tu convicción ideológica, ¿no? Si te interesa un análisis marxista y entonces vas a estudiar la clase obrera, y vas a demostrar que aún existe una asunción de la clase proletaria, o hasta dónde se recomienda confrontar tu cosmovisión ideológica, ¿sí?, independientemente de la intensidad, al estudiar un objeto de estudio, ¿no? Seguimos con la primera pregunta y ahora es turno de Alim. Alim, si eres tan amable. Ok, bueno, buenas noches a todos. ¿Se me escuchan bien? Sí, ok, bueno, ok. Nuevamente a todos, buenas noches. En este caso, igual entendí que la intención o la influencia en la pregunta era plantearnos una reflexión sobre el quehacer más o menos cotidiano que tenemos ante nosotros en nuestras actividades. En mi caso, en la actividad laboral, analizo datos desde el ámbito cuantitativo como cualitativos. Y esta labor, pues a veces me lleva a ser también un tanto curioso sobre cómo otros han investigado o han reflexionado sobre esos datos. Y bueno, trato de tener fuentes de información más o menos plurales y también entre ellos fuentes de diversión un poco cercanas a eso, ¿no? Y dentro de ese segundo grupo me encontré con un meme en una página de un marxista que le pega mucho a la estadística, y el meme más o menos decía lo siguiente, ¿no? Sin datos eres una persona con una opinión, con datos eres una persona con una opinión sobre los datos. Me pareció muy interesante y también muy interesante esa reflexión. Después la tuve un ratillo en la cabeza, después me puse a hacer otras cosas y bueno, continué, ¿no? Pero la investigación y el proceder en hacer investigación está influenciado desde lo teórico. No elegimos temas azarosamente. No elegimos también indagar, por ejemplo, correlaciones estadísticas entre una u otra variable, porque es obvio que así sucede y porque es obvio que las cosas son como son y solamente hay que ir a medir y ya, ¿no? Como tampoco es obvio que esas correlaciones estadísticas se trabajan bajo una métrica determinada. No está dado por obviedad que la escolaridad se tenga que medir en años cursados o en ciclos aprobados o en otra métrica que nos puede interesar. Entonces, todas estas, incluso decisiones que vamos tomando en el proceso de indagación, están influenciadas ya sea por la teoría, están influenciadas también por una práctica acumulada, llamémosla así, están influenciadas por esta constante realización. Y es a veces, digamos, la llamada de atención en estos procesos, que si bien pueden verse de cierta manera rutinizados, tienen que tener un contrapeso de vigilancia, un contrapeso de autorreflexión. De lo contrario, efectivamente, los sesgos ideológicos se nos pueden colar y podemos terminar señalando una u otra cosa desproporcionada, ¿no? Elegir también técnicas de análisis de datos, al menos se espera que tenga una relación con los objetivos de investigación, con objetivos para que sea plausible aplicar determinada técnica a determinados objetivos. Eso no significa que estemos suponiendo que hay un monopolio, digamos, de una técnica sobre unos objetivos, pero en algunos casos, una técnica de investigación y una técnica de análisis de datos es un poco más adecuada para lograr ciertos objetivos de investigación. Esa reflexión también es necesaria en la labor. De lo contrario, a veces tenemos marcos teóricos muy fuertes y apartados metodológicos sumamente débiles. A ver, y bueno, sí, efectivamente también se ve
en la distribución de las páginas, ¿no? Marcos teóricos alcanzan luego 100 cuartillas y los apartados metodológicos donde 10 cuartillas y nos fue bien, ¿no? Y finalmente también la manera en que nosotros indagamos a través ya sea de un cuestionario o de un guión de entrevista, cómo le planteamos la pregunta, ¿no? Esto suena mucho a estos manuales metodológicos, pero me parece que es necesario retomarlo porque a veces hacer la investigación en el sentido rutinizado o en el sentido del en el sentido como de lo tradicional, puede llevarnos a estar reproduciendo sesgos ideológicos de los que no nos hemos dado cuenta. Cuando nosotros traemos con nosotros, digamos, a nuestros apartados teóricos, los precedentes o, las teorías precedentes, ahí están estableciendo relaciones explicativas sobre algún fenómeno o un hecho social. Tenemos también que reflexionar si realmente esas relaciones están conformadas bajo una aspiración al menos a la neutralidad en el sentido explicativo, ¿no? Por supuesto, sé que en el ámbito de lo político, ya elegir un tema, pues es un posicionamiento político y eso no se los voy a debatir mucho, sin embargo, trato de orientar como la parte de la técnica, la metodología entendida como técnica, pero también como reflexión sobre la técnica. Entonces, en esas dos connotaciones, me parece importante tener mucha atención. De lo contrario, entonces, los sesgos ideológicos que incorporemos desde la perspectiva teórica nos van a acompañar hasta la recolección de los datos y, por supuesto, nos van a acompañar en el análisis de los datos. Y final del día, como se había mencionado previamente, tenemos investigaciones que son muy lineales, ¿no? De que, efectivamente encontraste que esto se lleva con esto y que hay una relación o que estos factores influyen o que este supuesto se está validando, ¿no? Pero que en el apartado crítico, digamos, en la reflexión crítica, incluso desde el mismo investigador, poco, digamos, está abonando. Algo que también hago a veces es leer qué hacen otros investigadores sobre el tema que estoy abordando, específicamente sobre capital cultural. Leo cómo aborda el capital cultural, por ejemplo, la Escuela Inglesa de Sociología, que ahorita le está pegando mucho a The Rational Choice, y han sido muy críticos con Pierre Bourdieu, que es ahí como el pilar más o menos, ¿no? De donde uno se apoya cuando empieza a hacer el análisis de capital cultural. Y bueno, hay que leerlos porque hay que saber cómo trabajan y por qué le están pegando, ¿no? Y cómo le están pegando en la manera también del análisis de los datos. Y entonces esa reflexión y también me funciona a mí como para trazar ciertas fronteras, ¿no? De crítica hacia mi labor, ¿no? En cuanto al análisis de datos, en cuanto a la propuesta incluso de instrumentos de investigación. ¿Todavía estoy bien en el tiempo? Yo quisiera hacerte una pregunta, si me permites. Sí, adelante. Quiero retomar. Bueno, primero, si estuviéramos en otro foro, ya serías expulsado por positivista, ¿eh? Y, sin embargo, comparto, digamos, se me hace muy interesante que retomas esta parte, porque justamente me permite hacerte la siguiente pregunta. Disculpen el resto que le hago una pregunta directa a Alim, pero creo que es pertinente. Desde los enfoques más cuantitativos, ¿tú has visto un crecimiento o digamos, una reacción de parte de lo que quizás sea un crecimiento de los estudios de género, los estudios decoloniales, los estudios culturales, ¿no? Que se resisten justamente a estas metodologías, o bien, conozco unos casos, no puedo generalizar, pero en los casos que conozco, cínicamente no les importa romper los datos, ¿no? El famoso caso, por ejemplo, del debate de la brecha salarial, ¿no? Entre hombres y mujeres, ¿no?
te lo pregunto de otra manera. ¿Hasta dónde, cuando un enfoque mucho más ideologizado no encuentra respuesta en los datos cualitativos, tú has visto que se manipulen? Oye, bueno, por respuesta te podría dar casos empíricos o casos que están, digamos, haciendo investigación. El proyecto, por ejemplo, de R-Ladies es este software estadístico que está pensado que sea abierto y colaborativo y vaya, es como una especie de, bueno, está influenciado por todas estas ideas del software libre en términos políticos y también del colaboracionismo en términos, no sé cómo decirlo, pero tecnopolíticos, quizá, ¿no? Bueno, sin embargo, la primera avanzada, digamos, del uso de R, pues era en la estadística y para modelos estadísticos, etcétera, ¿no? Y un subgrupo, por así llamarlo, se orientó mucho en el análisis de los datos cuantitativos con un enfoque, llamémoslo, orientado hacia los problemas de las mujeres, ¿no? Entonces nace R-Ladies, un grupo internacional que tiene por propósito hacer investigación cuantitativa de calidad sobre este tipo de temas, ¿no? Desde distribuciones salariales hasta violencia, ¿no? Hace unos días ellos tuvieron una reunión para tratar el tema de la violencia en el confinamiento, tanto en México como en Colombia, como en España, si mal no recuerdo, ¿no? Y me parece muy interesante porque eso también a nosotros, que nos formamos dentro de estos debates en contra del positivismo o en contra del empirismo ingenuo, vemos cómo del otro lado, por así decirlo, de la moneda, los que tratábamos como los cuantitativistas, nos dan el ejemplo que también están reflexionando y que también están tomando cartas en el asunto, ¿no? Y están poniéndose a hacer cosas. Y también, y algo también interesante en estos grupos es que polemizan acerca de datos que han surgido desde otros enfoques, digamos, no tan cercanos a ellos, ¿no? Entonces es muy interesante porque no solamente están polemizando datos que vienen desde, digámoslo así, desde una matriz cualitativa, sino también desde una matriz cuantitativa, ¿no? Y eso es interesante por ese lado, ¿no? Por el otro, hay otro caso que ahora gracias entre comillas, ¿no? A que han emergido muchos modeladores matemáticos. De repente hubo un boom en la modelación matemática, ¿no? Un boom entre comillas, ¿no? Y posteriormente, pues, este debate, digamos, en términos de lo político, ha llegado al punto en donde, bueno, ¿y cuándo era el famoso pico, no? Y efectivamente, ¿no? Un modelo no predice. Es algo que se ha repetido ya para la meteorología, que ya tenemos, digamos, ese ejemplo muy claro de los modelos tienen un límite predictorio, etcétera, ¿no? Pero para el caso, digamos, de situaciones sociales, de la complejidad como la que estamos viendo, los factores de interacción humana han sido, digamos, el gran ruido que han generado y que han exponenciado o digamos que han tumbado modelos, ¿no? La interacción humana ha tumbado modelos, ¿no? Pero también nos ha acercado a la reflexión de algunos matemáticos sobre cómo se hace un modelo, para qué es el modelo y qué límites tiene un modelo. Entonces también, al menos al público, en términos generales, los medios han acercado, digamos, esta información, ¿no? O la han puesto ahí, ¿no? Quien quiera acceder, pues le entra a leer la nota, quien no, pues no lo pela, ¿no? Y entonces en esos casos también estos casos, digamos, nos permiten también identificar que dentro de esta otro plano o dentro de ese otro lado de la frontera, por así decirlo de manera muy coloquial, también reflexionan, ¿no?
reflexionan sobre su quehacer, reflexionan cómo lo hacen y hasta dónde lo hacen, y también se meten en ese debate de ir en contra de los modelólogos por moda, ¿no? Entonces, siento que quizá se ha construido históricamente un sujeto de paja llamado positivismo y que ya hasta el día de hoy creo que es un poco más difícil usar esa denominación y esa etiqueta, ¿no? Sí, sin duda. Me parece interesante, gracias por ilustrarnos, como ver cómo la socioestadística, ¿no? Y todas las corrientes, digamos, que tienen como base análisis matemáticos, también responden a su modo y de manera muy subterránea a las modas, digamos, que están surgiendo intelectuales y teóricas, y hasta dónde resisten o no los diferentes modelos, ¿no? Hasta dónde algunas vertientes de neocolonialismo o algunas corrientes de constructivistas, postestructuralistas, se pueden someter a la prueba numérica, ¿no? Pero bueno, vamos a la segunda pregunta. Está muy vinculada a la primera, yo ya me voy a callar, entonces pueden responderla de un supetón y ahondar en otra cosa que digamos, que esté surgiendo en este momento, o hacer comentarios adicionales. Retomamos contigo, Diego, por favor. Bueno, para esta segunda pregunta, a mí me gustaría retomar pues el hilo conductor, decía, de las respuestas que impulsivamente estoy planteando aquí en este foro. O sea, me parece que a mí lo que me pone más en alerta es tratar de comprender, incluso más allá de los aspectos disciplinarios que aquí se están comentando, que son muy interesantes y que ejemplifican justamente la forma como puede operar lo ideológico, es pues acercarse al fenómeno ideológico en sí mismo, ¿no? Yo partiría en consecuencia pues del señalamiento de que siempre hay algún tipo de imposición y algún tipo, lo voy a decir así hasta provocadoramente, de traición a la realidad, entendida esta como un efecto de distorsión de la realidad, ¿no? Y hay muchas experiencias ahí presentes, ¿no? La forma como se ha distorsionado la historia, el relato histórico, la forma como se ha distorsionado la lectura de los procesos sociales. Aquí ya se han dicho algunos aspectos, ¿no? Vemos que este fenómeno interpela, ¿no? Y también intenta montar principios sobre los cuales se va a asumir una validez, ¿no? Se va a asumir una verdad, ¿no? Creo que entonces habría que entender que el papel que la ciencia cumple fundamentalmente pues es el de tratar de subvertir este tipo de distorsiones, ¿no? Y aquí yo me arraigo completamente pues a esa distinción básica elemental que surge con el nacimiento de pues sí, de la filosofía y en consecuencia también de la ciencia, sin hacer esta distinción, que es discernir entre lo que es la doxa y la epísteme, ¿no? La simple opinión y el conocimiento. O sea, yo creo que esa relación sigue siendo actualmente muy importante y muy redituable para comprender pues todo lo que está en juego con relación a la forma como la ideología va penetrando progresivamente en distintos espacios, ¿no? No sé si con eso contestaría esta pregunta. Tal vez si hay otra ronda pudiéramos seguir conversando. Muy bien, me parece bien. Tenemos tiempo suficiente. Javier, ¿tú cómo ves? Permíteme un poco nomás aclarar que la idea de la imposición de un punto de vista del sistema ideológico
toca tanto derecha como izquierda, ¿no? O sea, los Chicago Boys con, digamos, el marxismo más ortodoxo de la Unión Soviética, como hasta cierto punto la teoría analítica inglesa, etcétera. Entonces, en ese espectro amplio, ¿no? Bien, Javier. Es que te digo que como, pues bueno, ya no les platico acá cómo estamos. Les comentaba cómo fue que llegué a estas discusiones sobre ideología, porque en algún momento yo aceptaba que había formas distintas de entender la realidad, pero que en última instancia era comprender la realidad. En últimos momentos me he topado con una posición muy fuerte de personas que plantean, o académicos que plantean que no importa conocer la realidad, porque finalmente la realidad la construimos nosotros. Que entonces los datos no importan. Me llama la atención que tú hablas de la ideología y su metodología, porque es la parte que yo trabajaba como psicólogo, utilizaba mucho la metodología de la ciencia para confrontar ideas, marcos teóricos con realidades. Pero de la noche a la mañana me topé, así fue porque me tocó un grupo de estudiantes, como les comento, que los datos no eran importantes, sino la idea. Entonces, cuando hablamos de violencia, no definimos qué es violencia, sino damos por hecho que existe la violencia, que la violencia es causa del patriarcado o del machismo, pero no definimos ni uno ni lo otro. Y los conceptos se vuelven tan etéreos que todo cabe. El macho no es trabajador, el macho es aquel que es un huevón, que no deja trabajar a la mujer. O sea, todo lo malo entra en la categoría de macho. Cuando yo pregunto, pero tú me estás diciendo que el macho mexicano es ese que aparece en las películas. Bueno, yo no veo a ese macho que tú me dices. Yo no veo, o sea, buscando comparar tu discurso por los datos. ¿De qué macho me hablas? El macho del que tú me has, bueno, en otra orden de ideas, el patriarca originalmente hacía referencia a la Grecia clásica. Entonces, no todos los hombres somos patriarcas, pero esas discusiones no se llevan. Se los planteo, perdón que lo planteé desde un ámbito muy pragmático, es mi realidad. El hacer referencia a autores no tiene sentido, puesto que lo que importa es el consenso. Entonces, si por consenso el grupo de compañeros o compañeras determina todos, no es todas, no es todos, aunque yo les demuestre empíricamente que cuando yo le pido a un grupo que se levanten todos, se levantan todos y todas, eso significa que las compañeras no saben que ellas no son todos. O sea, los que están mal es la realidad, no su interpretación. Y eso porque contesta tajantemente la pregunta. Cuando tenemos un marco ideológico con esas características, pues desde mi punto de vista, cancela cualquier posibilidad de comprender la realidad, porque cuando la realidad no se comporta como se debe, de acuerdo a sus ideas, lo que está mal es la realidad. Si alguien golpear una piñata es violencia, pero ¿bajo qué definición? Bueno, no importa. Es un acto violento el golpear una piñata. Un acto deportivo es un acto violento. Ya no tenemos diferencia entre agresividad, violencia lícita o no lícita. Todos los conceptos a diluir, y no como diría Bauman, una realidad líquida, sino es una realidad, y ahí es donde yo uso la palabra impuesta por el grupo que en ese momento tiene el poder y que en la escuela pues se ha posicionado, y hay diferentes grados de involucramiento. He tenido personas con las cuales les explico las dificultades que existe al no tener un plan, una definición puntual. Se dan cuenta se dan cuenta del error que hay desde nuestro punto de vista, porque logro convencerlos. Pero hay otros que abiertamente me han dicho que no importa, porque si logramos convencer a los demás que así son las cosas, así van a ser las cosas. O sea, no es una interpretación mía. Alguna vez me estaban dando hace poco un curso de CONAPRED. El experto planteó que había que transformar la realidad porque los hombres siempre teníamos ventajas. Y yo le planteaba que no necesariamente, que yo como hombre tuve algunas desventajas, como por ejemplo, que cuando quise estar en secundaria en cocina no me permitieron, no, pero eso no importa.
Y dije, bueno, es que si eso no importa, entonces lo que tú me estás diciendo es que por voluntad vamos a imponer una forma de ver. El consenso mayoritario de los presentes fue que eso es, que con que nosotros queramos que algo se vea así, así es. Y habrá cosas en lo social que tal vez pueda hacer, pero cuando queremos, y esa es mi preocupación, cuando queremos atender temas tan complejos como violencia y negamos que el alcoholismo influya, que el mal manejo de emociones influya y que todo es una cuestión de machismo, me parece que estamos condenando a una generación a vivir en una situación de violencia de a gratis. Eso es donde está mi preocupación, en cosas donde a mí me parece evidente que hay un fundamento más allá de lo social y que puede tener igual o más peso, o no sé qué peso, pero que habrá que ver qué peso. Esa es, ha sido mi enfrentamiento con estas ideas, porque anteriormente yo entendía el marxismo, la teoría cuantitativa, y veía sus bondades y limitantes, pero de un tiempo a la fecha, ya los datos que yo puedo poner o las teorías, se me acusa de cientificista, positivista, reduccionista, biologicista. O sea, no importa nada más que lo que ustedes creen, termina siendo la realidad por el hecho de que ustedes son más. Y censurándome a mí, aunque, y este es el ejemplo clásico, yo llegué con datos, tengo tantos grupos, hice este ejemplo, párense todos, siéntense todos, ahora levanten la mano todas, pues fui viendo qué pasaba. Y después le pregunté, ahora ustedes que son todos, bajen la mano. Ya no sabíamos muy bien quién bajaba la mano y no cuando les expliqué que no todos eran todos. Pero al principio no había confusión. La confusión surge hasta que empiezas a decirles que todos no incluye a todos. Al final, todo el mundo estuvo de acuerdo en los grupos que yo tengo, que todos incluye a todos. Hasta que no estemos de acuerdo, eso fue, hasta que como grupo estemos de acuerdo en que todos no es todos. Y entonces tendremos todos hombres y todas mujeres. Pero ese ejercicio sirvió para nada porque las compañeras lo que argumentan, y con eso concluyo, es que eso sucede por la ignorancia de los grupos, que no sabe que el todos históricamente ha excluido a las mujeres. Pero, perdón, las mujeres, cuando yo invité a todos, fueron a la fiesta. Perdón, me extiendo un poquito. Cuando también les comento que, de acuerdo a lo que dice la ONU, el lenguaje inclusivo tiene que ver más con visibilizar a la mujer, pero no todo el tiempo estar diciendo todas y todos, en hacer referencia a las personas en lugar de a los hombres. Pero estas recomendaciones de la ONU tampoco son válidas, sino lo válido es todo el tiempo estar poniendo las y los consejeros, las y los profesores, las y los, aunque después el discurso, que ellos mismos han visto que las redacciones quedan no se pueden leer. Y ahora sí, ya con eso concluyo. Muy bien, muchas gracias, Javier. Igual muy interesante, creo que seguimos tres carriles Pues vamos, independientes, pero poco a poco correlacionados. Alim, tu turno, en tu participación anterior priorizabas, digamos, justamente la sistematicidad metodológica y la importancia del dato, ¿no? Y esta disyuntiva muy weberiana, que a mí en lo personal me fascina, entre comprender y explicar, ¿no? Siguiendo con la pregunta 2, pero quiero hacerle alguna modificación. ¿Hasta dónde las imposiciones, yo le llamo de la nueva moralidad política, están atacando o no la parte más dura de las ciencias sociales? Y a propósito, recibimos a Eraso, que participará mañana, colega, amigo, psicoanalista. ¿Cómo ves, Alim? ¿Hasta dónde como cuantitativo te afectan las nuevas modas intelectuales en materia de las ciencias sociales? Análisis de datos, tanto cuantitativos como cualitativos, relacionados con la educación, específicamente la educación superior. En ese caso, lo que me ha tocado, digamos, vivir es en cuanto a las delimitaciones temáticas, que
efectivamente generan a veces debates en cuanto a cómo realizar las investigaciones, ¿no? Si aún está viva ese debate de lo cuantitativo contra lo cualitativo, o si bien ya es un debate superado, si en la investigación hay que darle mayor peso a lo cualitativo, entendiendo por esto lo comprensivo, o a lo cuantitativo, entendiendo por esto a lo explicativo en términos de lo estructural, ¿no? Entonces, allí, bueno, en algunos casos esos debates digamos, se han orientado hacia esas dos grandes, digamos, postulados, ¿no? Y no, bueno, hasta ahorita no he tenido como un problema en la reflexión sobre esos temas, porque estos sesgos ideológicos, bueno, al menos en la experiencia, pues trato, digamos, que de sacarlos por medio, pues, del estar ahí consultando y reflexionando qué se está haciendo, ¿no? Pero sé que esos sesgos ideológicos son muy difíciles de detectar, puesto que implican a veces, digamos, expresiones que son de fácil entendimiento y que al parecer son factibles en cuanto a lo que quieren explicar, ¿no? Estas expresiones un tanto sesgadas responden ciertos temas sociales bajo un halo de congruencia teórica incluso, ¿no? Y que llevadas a la indagación, pues de repente suenan como estos razonamientos influenciados. Es decir, pues, como se mencionó anteriormente, ¿no? Partimos de que existe A, recogemos datos y los datos los interpretamos y efectivamente existe A, ¿no? Y no hay una reflexión sobre ese camino, ¿no? Y esto, digamos, no solamente es es en la labor, digamos, de día a día. Me parece también que en términos de la interacción con estudiantes o con compañeros, pues esta figura, digamos, ideológica permea aún, ¿no? Permea en el sentido de que hay sesgos ideológicos que están orientando opiniones, que están orientando también decisiones en torno a qué hacer ante contextos, llamemos entre comillas, constantes o contextos excepcionales, ¿no? Como el que estamos viviendo en la actualidad. E incluso en estos contextos excepcionales, sesgos ideológicos se siguen reproduciendo, ¿no? Se siguen manteniendo allí. Es difícil entonces saber, en base a los datos, por ejemplo, cómo estos sesgos ideológicos podrían ser enfrentados. Digo, no hay una posibilidad como tal. Pero sí hay una posibilidad en cuanto a la investigación y la reflexión sobre temas específicos, ¿no? Una de las críticas que actualmente se han venido, digamos, manteniendo es sobre estas reflexiones abarcadoras, por ejemplo, que hicieron estos filósofos de lo social, sobre los efectos, sobre los procesos y los efectos y los posibles escenarios post pandemia, ¿no? En algunos casos le daban mayor énfasis, digamos, a una actitud humana colaborativa, otros le daban mayor énfasis a una actitud humana no colaborativa, competitiva y destructiva. Otros apostaban a la emergencia, subida y consolidación de un estado que estaría mayor presente en la vida cotidiana, sobre todo a través de la recolección de datos masivos por medio de nuestros teléfonos móviles. Otros apostaban a que todo seguiría igual, solamente habría como una experiencia más. Y bueno, eso fue, que será como en los primeros meses del confinamiento, ¿no? Ustedes saben quiénes son, y que el nombre del libro también fue como muy criticado por
porque se quisieron pasar como que de irreverentes, ¿no? Poniéndole incluso el nombre de un alimento y los logotipos de unos animalitos de los que se supone eh, se originó como esta cadena de contagios y posteriormente dio lugar a la pandemia, ¿no? Y eso es interesante porque hasta el día de hoy incluso no sabemos de dónde, cuáles son son dos teorías que apuntan a que el virus se originó por la ingesta de un murciélago o del pangolini y otra que habla que hubo un paso por la interacción con los murciélagos, ¿no? Y que en los murciélagos es donde el virus se ha desarrollado ya con muchos más años, etcétera, ¿no? Entonces, son esos sesgos ideológicos que efectivamente están allí, ¿no? Que están influenciándonos también en nuestra reflexión cotidiana, están influenciándonos también en los momentos excepcionales y por supuesto creo que continuarán una vez que pase, digamos, este contexto, si es que, bueno, que pase y que ocurra lo que tenga que ocurrir, ¿no? Para mí no me parece, digamos, negativo el hecho de que existan, porque a final de cuentas también son como esos dicho coloquialmente, ¿no? Son como esos piquetitos que te dan como para que tú o, gires la mirada y reflexiones sobre si realmente se está produciendo ahí conocimiento o ese conocimiento es por sí mismo, o bueno, que no es conocimiento más bien, ¿no? Sino que son sesgos ideológicos que expresados de manera muy breve están sosteniendo, digamos, argumentos que no están aportando mucho en la comprensión de diferentes temas o de diferentes sucesos. Bien, muchas gracias. Vamos con la última pregunta y quisiera parafrasear un poco qué pretende esta pregunta. Voy a poner un ejemplo muy claro que tuve con una compañera de investigación. Por ejemplo, el trabajo infantil. En la revisión que hicimos sobre el trabajo infantil, me refiero a la tercera pregunta, ¿hasta dónde es necesario y pertinente o no intervenir en y sobre el mundo social, aunque eso implica la imposición de mi punto de vista sobre este mundo, por más sustentado que esté? En una investigación conjunta que hicimos sobre trabajo infantil, en la bibliografía en la bibliografía de trabajos empíricos nos encontramos con dos posiciones totalmente opuestas. Unas, aquellas que hacen investigación sobre el trabajo infantil con el fin de erradicarla, ¿no? Y que a todas luces satanizan el trabajo infantil y que iban a comunidades, sobre todo comunidades campesinas e indígenas, ¿no? Donde el trabajo infantil es parte del proceso de socialización, pero sin importar esto, satanizaban, digamos, el hecho de que los padres pusieran a trabajar a los niños en la milpa desde muy temprana edad, con consecuencias de denuncia y de demanda y de intervención del DIF. En el otro contraste, estudios sobre trabajo infantil, donde quedan en un camino muy descriptivo, ¿no? Donde no emiten un juicio tan severo, pero que se les juzga, ¿no? Y se les acusa de perpetuar el trabajo infantil, ¿no? Ahí la distinción explotación y trabajo infantil ayuda mucho. Pero con este ejemplo quiero ilustrar esto, porque hay mucha investigación empírica donde al yo imponer que tú, joven, desempleado, debes de estarla pasando muy mal porque eres la principal víctima de este sistema, o tú mujer, o tú niño, o tú migrante, ¿no? Sin tomar en cuenta la opinión de los propios sujetos de investigación. Y si el niño me dice, no, a mí me encanta trabajar y yo no tengo ningún problema, es que no estás viendo la realidad. O si el joven me dice, no, pero fíjate que yo estoy a toda madre porque estoy trabajando de mesero y aunque me pagan, aunque estoy precarizado, no me importa. Nuestra lógica es que pobre de ti porque no estás bien.
hay muchos ejemplos. Regreso a la pregunta, entonces, ¿hasta dónde es necesario y pertinente intervenir o no? ¿No? Perdón que hable de mí, pero desde mi enfoque fenomenológico, que lo traigo desde iba a decir la infancia, pero no, desde la licenciatura, aprendí cómo estar al margen de lo que el actor piensa de la realidad y no achacarle nada. O sea, eso tiene que ver con el segundo correlato de las ciencias sociales. Pero también es cierto que en ciertos casos es necesario intervenir. Entonces, bueno, ahí está la pregunta. Y retomamos con Diego. ¿Hasta dónde es necesario y pertinente o no intervenir en el mundo social como investigadores, aunque eso implique mi imposición del mundo? Perdón, mi imposición del punto de vista. Sí, yo, bueno, voy a dar solamente un breve punto de vista al respecto, incluso saliéndome un poco también del molde, ¿no? Tratando de situar esto en un contexto más amplio, pero para tratar de aterrizarlo a la cuestión de las ciencias sociales. A mí me parece que en términos de esta reflexión sobre la intervención en el mundo, hay que tomar en cuenta que la historia humana es una historia de la intervención, ¿no? O sea, la historia humana es la puesta en marcha de ese proceso de intervenciones en el mundo, ¿no? En el mundo natural y en el mundo social, ¿no? Desde luego que hay realidades que pueden ser modificadas, que pueden ser intervenidas, diseñadas, pero la cuestión no es esa. O sea, me parece que la cuestión es que no existe, particularmente en el caso de los investigadores y de estos investigadores acción, no existe un control absoluto de dichas acciones y dichos procesos. Para decirlo beberianamente, no hay consecuencias no deseadas de la acción. Y me parece que esto más bien deriva, vuelvo a lo mismo, a un problema ético, político del quehacer de las ciencias sociales. No sé qué tanto epistemológico, ¿no? Aunque desde luego que hay una serie de ideas, yo le llamaría hasta preceptos que ahí están siempre presentes, ¿no? La idea de abandonar la tentación del profetismo, la tentación mesiánica, ¿no? Justamente para evitar estos problemas. Yo en lo particular, ¿no? Considero que las ciencias sociales están fundamentalmente para problematizar la realidad, ¿no? Para cuestionarla, incluso para producir conceptos, sí, que tienen un fin práctico, desde luego, pero en aras de de construir un abordaje de investigación, ¿no? Pero la posibilidad de producir conceptos que nos permitan imaginar realidades sociales en proceso, ¿no? Parcelas de realidades sociales que orientan nuestra acción o nuestros comportamientos. Lo social nunca se agota, ¿no? Me parece que eso es muy importante. Y que justo investigar todas estas fantasías ideológicas que incluso pueden fundamentar un discurso de la intervención, más allá de las buenas intenciones que éste tenga, me parece que es muy importante ponerlo por lo menos en cuestión, ¿no? Y reconocer sus condiciones de posibilidad reales y analizar justamente estos casos, ¿no? Toda esta casuística de situaciones que pueden derivar justamente de un ejercicio de intervención, ¿no? Me parece que eso es como fundamental, ¿no? Si tocas algo fundamental, ¿cuál es la frontera entre lo epistemológico y lo ético, ¿no? Y lo político, sin duda. Bien, Javier, ¿hasta dónde es necesario y pertinente? Yo sé que depende del caso, ¿no? Es lo que viene al caso, pero ¿cuál es tu lectura? ¿Hasta dónde, pensando en los tesistas, en ti mismo, en los colegas, se debe de actuar sobre el mundo desde el punto de vista particular? Mire, empezabas con un ejemplo que además, híjoles, se retroalimenta el sonido. Concuerda con lo que he estado comentando. Hay una cuestión que hay que separar de intervenir en la realidad
y evaluar el resultado de esa intervención. Cuando tú preguntas, o al menos en mi caso, cuando hacíamos investigación y pregunto a mis entrevistados, cuando te llaman por tu apodo, tú te sientes violentado, y hagamos todo el test de violencia, como sea, te molesta, te incomoda, y la persona bajo todo esto te responde que no, pues entonces mi conclusión es de que no hay violencia hacia la persona. Pero cuando la teoría dice que esa persona está violentada y terminas diciéndole a la persona que es una ignorante porque no sabe que es violentada, pues entonces ya no entiendo cómo vas a evaluar la realidad de tu teoría. Más bien, tu teoría se convierte en la realidad. Y eso ha sido algo que me ha estado, insisto, que me ha estado pasando, en donde la forma de ver el mundo, no solamente haces teoría para, más bien haces investigación para corroborar tu teoría, sino más aún, no importa lo que tú encuentres, tú vas a explicar o usar tu marco teórico para decir que aún así la teoría está bien. Y eso me lleva a otra cuestión. Las prostitutas, trabajo social, trabajo sexual, algunas de hecho defienden el concepto. Dicen, originalmente tiene una connotación negativa, pero yo me he apropiado de él y vivo muy bien de él. Y no me veo, sé que hay personas con la trata de que son víctimas de trata de personas, pero yo no. Y salen a levantar la voz. Dicen, es un trabajo, llámale prostitución o llámale trabajo sexual. ¿Quién eres tú para juzgar sobre mi realidad a partir de la tuya? Pero parece que las interlocutoras, con toda la buena voluntad, o interlocutores, no escuchan estas otras voces. Esa es la parte que me parece que es cuando la ideología termina por imponerse, porque ciertamente, como han comentado, nosotros defendemos nuestras ideas, pero creo que lo que hace avanzar el conocimiento es escuchar a los otros y aceptar que nuestras formas de ver el mundo son parciales. Pero cuando cancelamos eso, pues yo ya no, en verdad sí lo he dicho, ya no entiendo, porque no importa lo que encontremos, lo que tú dices, así es, y si no es porque aún no hemos comprendido nosotros la realidad. Entonces no puedo agregar mucho más, que ha sido básicamente mi discurso, que es a partir de mi experiencia y a través de los grupos, porque lo he propuesto públicamente, lo he escrito, les digo, oye, pero es que estos datos dicen esto, no podemos estudiar algo si no sabemos qué es. El ejemplo extremo, lo que les platico, la rotunda negativa a definir qué es género y sexo en un protocolo de violencia contra la mujer. Entonces, es complicado. Si no defines en un estudio de violencia qué es violencia, sino ya no es que alguien salga dañado, sino simplemente violencia es lo que un grupo determina que es. Y esa violencia puede ser que te digan un apodo, puede ser que golpees una piñata, o puede ser que mates a alguien. O sea, es exactamente lo mismo. Terminaría con eso. Gracias, Javier. Gracias. Por último, Alim, y al final podemos hacer una ronda sobre una pregunta de pilón que tengo para ustedes. Pero, Alim, okay. ¿Es necesario y pertinente o no intervenir en y sobre el mundo en el ejercicio de la investigación social? Ok, bueno, igual hace algunos meses estaba revisando material sobre, bueno, un capítulo sobre la metodología de acción participativa, también, y en el cual, pues, era muy interesante porque daba parte del génesis de esta metodología, de su desarrollo, de los cambios que ha tenido internamente, e incluso también de las reflexiones críticas que han tenido al interior de esta perspectiva. Y finalmente ofrecía, digamos, una reflexión crítica el autor del capítulo. Me llamó la atención la parte crítica, sobre todo en lo concerniente a enfocarnos en la brújula que guía e inspira la intervención. Además también de que pone, digamos, o que llama a poner especial atención en el rol de quien está interviniendo, ¿no? Posteriormente también revisé uno acerca de la etnometodología,
y también me encontré cuestiones similares, ¿no? Y esto se sumó además los comentarios que de vez en cuando también entre bromas nos hacemos cuando estamos aplicando cuestionarios de que se nos apareció el encuestador. Y bueno, me parece que a final de cuentas, pues investigar también es intervenir en el mundo, ¿no? En términos generales, ¿no? Y que en esta intervención en el mundo nosotros hacemos también una selección de temas y que de los cuales nosotros justificamos la viabilidad de esos temas. Además, pues en esta intervención, esta intervención de investigación, digamos, está un tanto cubierta un poco de neutralidad, aunque pues yo no la veo como tal. Yo considero que sí existe un posicionamiento y que ese posicionamiento implica también elegir temas, aunque nosotros estamos reflexionando, estamos eligiendo temas, pero la investigación a la acción es un puente también incluso un poco más, un tanto difícil, ¿no? Si ya elegir un tema te posiciona, actuar en relación a un tema como el que nos estás comentando o el que nos comentaron previamente, también es un reto reflexivo, porque te subes, digamos, a un ring, ya en el sentido de no solamente debatir, sino también acompañar en las expresiones de apoyo o acerca de una propuesta de política pública, por ejemplo, una propuesta eh, o incluso una protesta como tal. Y estos acompañamientos o esta incorporación, digamos, al el investigador como actor, como la que vivió, por ejemplo, Bourdieu y Foucault en ciertos momentos, digamos, de su vida, también también marca, digamos, ahí ciertos referentes, ¿no? Me parece que es importante reflexionar cuál es la brújula que está, sobre la cual estamos guiando nuestras acciones, qué es lo que nos está inspirando la intervención. Eso es me parece que es necesario incluso. Es necesario también incluso tener en cuenta qué es lo que se está buscando, si es un objetivo en específico, que es la aprobación de una política pública o la aprobación de una reforma, eh, y hasta qué punto, digamos, tener claro, si, tener claro una separación entre el rol que se asume en la investigación y el rol que se asume en la acción o en el activismo. También es activismo, digámoslo así, también es activismo de estar, digamos, haciendo memes en donde se critica posiciones relativistas o posiciones exageradamente constructivistas, ¿no? Eh, Son estos nuevos activismos que se están dando poco a poco en estos entornos virtuales y en estos espacios que se miraban más como de ocio y que actualmente también son espacios que están imbrincados entre un ocio, una broma reflexiva, ¿no? Por así decirlo. Eh, entonces, me parece que es necesario reflexionarlo para poder actuar. Y aquí quizá a muchos les suene como que la recomendación es tener siempre una vigilancia epistemológica constante. Y bueno, diría en términos generales que sí, que también que nosotros al conocer un poco más como de antecedentes del problema, de tener más contacto, digamos, con colegas que trabajan en ese mismo problema y que nos retroalimentan, etcétera y demás, eh, estamos inmersos y obligados a la reflexión de eso, ¿no? Y en cierto sentido, cuando nuestro activismo se posiciona en algún tema, estamos mucho mayor obligados a estar reflexionando sobre lo que se está haciendo, ¿no? Y lo que nosotros estamos haciendo específicamente. Entonces, este posicionamiento también alcanza no solamente al investigador cuando reporta
sus informes, sino también alcanza al investigador activista cuando se expresa, digamos. Eh, me parece que es una relación de una manera compleja, exigente y que implica la vigilancia constante sobre el proceder. Sí, gracias. Quisiera hacer dos anotaciones antes de una ronda final. Me parece que una característica por la cual está pasando las ciencias sociales, y me refiero en general por los estudiantes, profesores, los que estamos en este embrollo, es que las tecnologías de la información y las redes sociodigitales propagan de una manera muy compleja lo ideológico y lo no ideológico. Me explico. Yo creo que sí es posible, como científicos sociales, separar lo ideológico del quehacer científico. Es decir, yo puedo ser un marxista ortodoxo, así de lo más viejo, y hacer investigación fenomenológica o parsoniana, ¿sí? Y es algo que se puede hacer, no tendría por qué haber un problema. O alguien que haga investigación marxista, ¿no? Puede tener 3 hijos y ser un católico confeso, ¿sí? Creo que todavía es importante la separación entre lo político, lo científico-social y también propiamente la cuestión del trabajo social. Me explico. Uno puede generar una serie de datos, una serie de información para que se haga política pública. Y eso no necesariamente implica tomar partido, ¿sí? O bien lo puedes hacer investigación, acción y llevarlo hasta las últimas consecuencias. Pero creo que sí es posible en el ejercicio profesional, ¿no? Separar lo ideológico de lo científico. Pero las tecnologías, ¿no? Ahora propagan lo ideológico a muchos niveles. Y entonces, si uno hace un meme políticamente incorrecto, ya te fregaste, ¿no? Pero me parece que esta profusión de lo ideológico con lo académico está teniendo un incremento. Creo, es algo que yo tengo que verificar empíricamente. ¿A qué me refiero? Me encuentro con muchos académicos y académicas que se enorgullecen, ¿no?, de ser neocoloniales, de ser neomarxistas, y por lo menos y en las redes sociales, digamos, hay todo un adoctrinamiento y hay una militancia clara que también se ve en su trabajo. Yo, personalmente, es algo que cuestionaría, ¿sí? Pero me parece que en buena medida es por cómo lo ideológico transparenta, digamos, o multiplica la parte de lo ideológico. Entonces, creo que va a ser muy interesante pensar lo ideológico desde el punto de vista de lo tecnológico, ¿no? En particular de las redes sociodigitales. Y la última pregunta que quiero hacerles, y es una pregunta muy personal, ustedes saben que yo soy una especie de Torquemada del postestructuralismo, ¿no? Es, si ustedes ven en sus diferentes campos que realmente la ideología, ojo, es importante, creo que es muy importante distinguir entre, repito, entre lo político, la filosofía política y las ciencias sociales. Lo que lo que han dicho hasta este momento está muy centrado y es algo bastante interesante en lo concreto de las ciencias sociales. Pero me parece que todo lo que viene del neocolonialismo, los estudios culturales, el feminismo más radicalizado, no proviene de la teoría social. Y mi pregunta en concreto es, ¿ustedes sienten
que se está dando un desplazamiento de la filosofía social postestructural y posmoderna que está desplazando la teoría social? Es decir, que cada vez haya más insumos teóricos en las investigaciones de Foucault, de Butler, de Laclau, de Zizek, frente a Bourdieu, frente a Giddens, frente a Luhmann, frente a Weber. Es una paranoia mía, pero la pongo a su consideración. Diego. Bueno, es una pregunta interesante. Digamos, en función de mi propia experiencia, yo diría que, bueno, que estas lecturas que ciertas generaciones, por decirlo de una forma, han asimilado de cara a comenzar a compatibilizar con ciertos discursos progresistas o de estas características, me parece que son lecturas que se hacen, yo lo diría así, al margen de, de la institución y de su formación. O sea, yo, de todos los años que tengo dando clases, las cartas descriptivas ahí están. O sea, los alumnos de sociología siguen leyendo a Parsons, siguen leyendo a Bourdieu, siguen leyendo a los clásicos, ¿no? A veces por imposición, ¿no? Entonces, yo diría que es un fenómeno más complejo, ¿no? O sea, no tiene que ver tampoco con un asunto de esponja, estos chavos están consumiendo ciertas cosas y entonces esto ha dado lugar a este tipo de subjetivaciones. Me parece que es más complejo, me parece que hay un entorno, una realidad que ha sido asimilada también por estos jóvenes y que esto es lo que se presenta simple y sencillamente como los síntomas de una época, ¿no? Habría que analizar cómo se está leyendo la teoría social actualmente, ¿no? Bajo qué tipo de cuestionamientos, bajo qué tipo de rigor, ¿no? Yo lo que veo, particularmente en las investigaciones de los alumnos, y me incluyo, es más bien eh, la, la gran derrota de la reflexión y de la imaginación sociológica, ¿no? ¿Por qué? Porque hay que corresponder con un aparato burocrático, porque hay que corresponder con tiempos cada vez más cortos para poder desarrollar la investigación. Me parece que la cuestión está, o el corazón de la cuestión está en cómo se están desarrollando las formaciones actualmente en las instituciones, ¿no? Lo demás pues, me parece como un síntoma de la época, honestamente. Aunque bueno, desde luego que también este tipo de movimientos han penetrado en las instituciones educativas, es donde han germinado de forma más eficiente, ¿no? Y donde al parecer están también arraigándose, ¿no? Habrá que ver si esto es real o si esto es simplemente pasajero, ¿no? Es lo que está de fondo de todo esto. Yo diría que, pues, tal vez una de estas consecuencias no deseadas que se están haciendo presentes en las academias, y yo digo que a raíz de una realidad que, seamos honestos, también está cargada de violencia, está cargada de problemáticas, ¿no? Que vivimos cotidianamente y que muchas veces los alumnos van tratando de formularse preguntas sobre qué es lo que están viviendo en lo concreto, ¿no? Y a veces no encuentran la recepción esperada, ¿no? En los planteamientos de su profesor, ¿no? En las clases, en las lecturas, ¿no? Tal vez ahí hay una tensión generacional entre profesores y alumnos que tal vez no hemos sabido leer, ¿no? No hemos sabido hacer manifiesto una tradición analítica, teórica, que se basa o que se fundamenta en una labor científica. Entonces no lo hemos sabido exponer bien o no. Hay que ser como muy autocrítico con respecto
respecto a eso, ¿no? Y que sí se está montando todo este tribunal moral que pues ha sido contraproducente frente a todo intento de ejercicio reflexivo o que ha sido o que ha hecho que esta necesidad de gestar un espíritu científico se pueda desarrollar plenamente, ¿no? En términos por lo menos formativos, en términos pedagógicos, ¿no? Tal vez hay demasiadas expectativas sociales y también demasiadas demandas, y eso ha superado pues, a los espacios académicos, a los espacios formativos, a las mismas ciencias sociales, y hay que asumirlo así, diría. Muy bien, totalmente de acuerdo. Estamos ante una realidad que nos está rebasando. Siempre la realidad rebasa cualquier aproximación de análisis, pero ahora de manera vertiginosa, ¿no? Tu experiencia, Javier, ¿tú sientes que haya un desplazamiento? Estoy leyendo justamente hay un antropólogo que ahorita no tengo el nombre, pero que criticaba hace 20 años los estudios culturales, ¿no? Y aunque hace 20 años contrastaba cómo ha habido una moda del postestructuralismo, luego el posmodernismo, luego los estudios culturales, hace unas críticas de la antropología. Tú conoces el libro seguramente, Diego, no recuerdo, por acá lo tengo, pero lo ponía como modas intelectuales, y sí, más interesante. Y retomo la pregunta, Javier, tú en tu institución, en tu ejercicio, ¿lo ves como una moda? ¿Crees que haya una moda con estas vertientes intelectuales y políticamente muy activas que estén afectando al quehacer tanto la investigación como la docencia? ¿O es una cuestión, digamos, aislada? No sé si llamarle moda, pero es una clara intención política. No, en otros momentos los trabajos se caracterizaban por tener un amplio marco que guiaba a un marco metodológico. Es que no sé cómo evitar el... En verdad, así fue. De un semestre a otro me topé con una serie de trabajos que tenían una forma de ver el mundo que no importaba los datos, las definiciones, eso era. Yo no podría decir si hoy en día se usan más unos autores que otros, porque no eran los autores que ustedes manejan, no estaban presentes mayormente en los estudios que yo hacía. Pero había un marco teórico, por eso conocí a algunas. Y recientemente ya no importa el marco teórico. O sea, hay una visión de violencia, de que las mujeres trabajan más o trabajan menos, que el hombre es más malo, más bueno, y eso ya está dado, es una cuestión política. Eso es mi experiencia. No se requiere una argumentación profunda desde el punto de vista teórico, ni se requiere un posicionamiento con datos, sino hay que validar una idea. Y la idea se valida ante la falta de crítica, pues se vuelve verdad. O sea, yo soy de las pocas personas en la institución que dice o señala que puede ser que lo que se está presentando no sea la realidad, dado que carece de datos. Por ejemplo, se plantea que en esta pandemia los estudiantes de la UACM, bueno, en general ha habido un incremento de violencia hacia la mujer en nuestra población, y preguntas, ¿de dónde está el dato? Y no hay dato. Bueno, ¿dónde están las denuncias? Pues no hay denuncias. Sí, bueno, puede haberlas, pero no se presentan. Simplemente es una consejera que hace la voz y plantea que debemos tomar acciones para evitar ese incremento que ha habido en la violencia en esta situación de pandemia. Entonces no se requiere más que convencer. Y con eso termino, no tengo más que agregar.
Bien, muy bien, gracias Javier. Alim, ¿tú cómo ves? Hay una especie de cambio paradigmático motivado por una política moral con más intensidad que en otros momentos. Digo, es que ustedes son jóvenes, pues, pero, perdón, antes de la palabra, Alim, a mí me tocó, por ejemplo, el auge del movimiento zapatista y de los estudios latinoamericanos, ¿sí? Y cuando yo estudiaba la licenciatura en sociología, de el total de estudiantes, que éramos 10, 8 iban a estudiar el movimiento zapatista en los estudios latinoamericanos y 2 nos fuimos a sociología industrial, ¿no? Y de capitalista no nos bajaban. Después vino la moda globalifóbica y muchos estudiantes y muchos colegas realmente se metían en las protestas y en los debates, ¿no? Después ya yo me enfrasqué en la sociología del trabajo, que hay que decirlo, Alim, nos tienen una esfera muy objetiva, digamos, muy concreta, no tan politizada como puede ser estudios de género, estudios latinoamericanos, etc. Pero bueno, ¿tú cómo ves la influencia, es otra manera de preguntarlo, de esos grandes movimientos sociales de ahora, que además están tomando universidades? Eso es importante. Yo no sé si los Chicago Boys tomaron la escuela de Chicago, o si los parsionanos tomaron Harvard, ¿no? O si los seguidores de Marcuse, ¿no? En Berkeley. Pero hay que decirlo, en el año pasado fueron tomadas muchas universidades desde un enfoque de análisis social específico. ¿Tú cómo ves esto, Aline? Bueno, considero que que estos son objetos de estudio emergentes. Si hay, digamos, perspectivas teóricas que provienen desde la filosofía social, es lo que últimamente también ha abundado y es a lo que me referí previamente, ¿no? Sin embargo, creo que algunos de estos, digamos que de estos miembros de este conjunto de nuevas perspectivas o filosofías sociales, tienen también su historia muy particular, ¿no? El caso del decolonialismo, pues tiene raíces tanto en el marxismo latinoamericano, o este proyecto de marxismo latinoamericano, tienen también y que también comparte raíces con la teoría de la dependencia latinoamericana, y a su vez también comparte, digamos, esta cierta crítica un poco a la incorporación muy copy-paste, ¿no? De teorías, ¿no? De si en Europa sucedió esto, entonces en América Latina va a pasar esto, quieras o no quieras, ¿no? Y después ya nada más era ir a investigar para decir, efectivamente pasó esto, ¿no? Entonces también tiene como eco ciertas críticas que sí tienen un sustento, ¿no? Que tienen una ruta ahí que nos permite reflexionar y hasta cierto punto también nos permiten como ir dimensionando el porqué de sus perspectivas, ¿no? De por qué de sus líneas, incluso también por qué de su nombre, ¿no? Bueno, ese es los estudios de coloniales que tengo cierta cercanía y en donde más o menos he encontrado, digamos, ciertas lecturas que me han guiado sobre esas raíces, ¿no? Y considerando eso, pues supongo que no existe un paradigma de colonial, ¿no? Integrado y único y ajeno, digamos, también a sus debates internos, que supongo que los tienen y que han de tener ahí también sus enfrentamientos, ¿no? Que al parecer creo que también los tienen entre sus diferentes perspectivas. Supongo que también tienen su crítica, digamos, o como se le denomina a veces el fuego amigo, ¿no? Interno. Y entonces considero que ante eso existe como esta, digamos, pluralidad que también supongo que existe al interior del feminismo y que por, digamos, ciertas expresiones públicas nos hemos dado cuenta que existe al interior del feminismo
una disputa, una reflexión, una crítica entre, entre feministas, bueno, al interior del movimiento feminista, y finalmente también existe una crítica interna, como más o menos se ha referido, ¿no?, al interior de las ciencias sociales en general, ¿no? El, y en esa crítica, pues, no solamente son sobre paradigmas, ¿no?, sino también al interior como de las diferentes vías que se retoman, ¿no? En tu caso, creo que ya sabrás buena parte de las críticas al interior de la fenomenología, ¿no?, cómo se daban y cómo se siguen dando actualmente, y que esos debates todavía son digamos que de raíz de hace años. Eh, Me parece que son nuevos contendientes que se suben al cuadrilátero, ¿no? Son nuevos contendientes en los cuales tienen, digamos, sus llaves, tienen sus técnicas y que las van a enfrentar frente a otras llaves y frente a otras técnicas, ¿no? Considero que posterior no sé si la temporalidad, pero después de cierto tiempo, nos encontraremos con ciertos resultados, ¿no? Al menos este periodo de confinamiento y las reflexiones al vapor que hicieron, por ejemplo, Zizek, ya a muchos de los que lo seguían o de los que eran como muy cercanos a sus reflexiones también les ha dado pauta como a mantener una cierta distancia o un cierto ojo crítico, ¿no? Y que incluso también una crítica, ¿no?, de que produce libros al vapor o produce libros como muy momentáneos, etcétera, muy como dice coloquialmente a la moda, ¿no? Eh, entonces me parece que es parte también del interior de las ciencias sociales este continuo enfrentamiento, que no serán los últimos contendientes emergentes, y que también se está observando otro proceso que es el de una sistematización un poco más convergente de sí algunas escuelas clásicas, ¿no? El, y también de la convergencia en algunos puntos, digamos, en común, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Si bien es cierto que existe un proceso constructivo de la realidad, pues este proceso constructivo también tiene ciertos límites, está dimensionado en ciertas fronteras que no aplica, digamos, a una construcción absoluta, intencionada, coordinada, etcétera, ¿no? Entonces, esas convergencias también me parece muy interesante subrayarlas porque son fruto de debates, fruto de también años de referencias en cuanto a investigación, también son fruto, por supuesto, ¿no?, de estas ideas de los clásicos que posteriormente se dieron líneas de investigación. Estas líneas de investigación más o menos llegaron a resultados que podrían ser mostrables y que podrían ser debatibles y después que podrían ser como apilados, ¿no?, u organizados como resultados convergentes. Entonces también eso me parece que hay que subrayar que por un lado sí ha habido eh, enfrentamiento en este gran ring, pero por el otro lado también ha habido cierto lugar a convergencias, ¿no? Convergencias, y esto es muy importante, no coordinadas. Muy bien, pues muchas gracias. Eh, yo, yo sigo con la preocupación que durante mucho tiempo la tenía el buen Monsi, Carlos Monsiváis, que decía, o ya no entiendo lo que está pasando, o ya pasó lo que yo entendía, ¿no? Creo que es un momento, la crisis social, las ciencias sociales siempre están en crisis, y ahí está su pecado y ahí está su virtud. Vamos a ver qué sucede. Además, en este contexto de la pandemia, si es que no morimos, vamos a ver hacia dónde van las ciencias sociales, porque
ahorita lo biológico, lo natural, lo no social, se está imponiendo ante lo social. Entonces vamos a ver qué sucede. Muchas gracias, muchas gracias por participar en esta convocatoria informal, sin institución, sin valor curricular, no sirve para nada, etcétera. Entonces se agradece, digamos, esa entrega desinteresada de su parte. Como es la primera sesión, sin duda cometimos, sobre todo yo, errores, etcétera. Entonces, todos ustedes tienen el derecho de réplica o de retomar para una segunda. Yo creo que sí sería interesante, después de los cuatro conversatorios, quien quiera escucharlos y hacemos una especie de síntesis, ¿no? La siguiente semana, por si quedaron cosas en el tintero. Están invitados, desde luego, a los siguientes, como lo hicieron Guadalupe, Erazo, y Chicoat, que nos acompañaron con ganas de participar, pero bueno, ya vendrán sus oportunidades, y espero que no sea la última vez que nos sentamos para platicar de estos temas. Muchas gracias, y bueno, les pasaré los links y todo para que los distribuyan, ni modo, ¿no? Muchas gracias, buenas noches. No sé si quieren algún comentario adicional. Abro los micrófonos a todos. ¿Algún comentario adicional? De mi parte no, muchas gracias. Gracias, Diego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Bueno. Igual por mi parte, ninguno. Buenas noches. Perfecto, que descansen y hasta mañana. Chao. Mañana.